La sanación no es un destino al que llegamos un día, sino un camino que recorremos de la mano de Dios, aprendiendo a vivir con más libertad, paz y amor. A veces esperamos una solución inmediata para nuestras heridas. Queremos dejar atrás el dolor, comprender nuestras emociones y recuperar la paz. Pero la verdadera sanación suele parecerse más a una peregrinación que a una meta. Es un camino de descubrimiento, de crecimiento, de encuentros y también de desafíos. Hoy queremos recorrer ese camino junto a una mujer que ha dedicado su vida a acompañar a otros en sus procesos de sanación. Esto es Bajo el mismo cielo y el tema que nos reúne hoy, la sanación es un camino. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Bajo el mismo cielo. Soy Firelei Silva y me alegra muchísimo que nos acompañen en este espacio donde buscamos crecer, reflexionar y descubrir juntos cómo Dios sigue actuando en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a conversar sobre un tema que toca a todos los seres humanos, porque todos llevamos heridas. Todos atravesamos momentos difíciles y todos, de alguna forma u otra, estamos buscando sanar. Para acompañarnos, tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña Rosy Normand, psicóloga clínica con más de 39 años de experiencia acompañando a personas y familias en sus procesos de crecimiento y sanación emocional. Rosy, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Bajo el mismo cielo. Nosotros, como siempre, hacemos una oración para poner en manos de Dios esta conversación. ¿Te parece si me acompañas con una oración? Claro, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, tú conoces nuestras heridas más profundas, conoces nuestras alegrías, nuestros miedos y nuestras luchas. Hoy ponemos ante ti todo aquello que necesita ser restaurado en nuestro corazón. Danos la humildad para reconocer nuestras heridas, la valentía para enfrentarlas y la esperanza para seguir caminando aun cuando el proceso parezca lento. Bendice esta conversación, este diálogo. Bendice a nuestra invitada. Bendice a cada persona que nos escuche. Que podamos descubrir que nunca caminamos solos y que tú nos acompañas en cada paso del camino. Amén. Amén. Y ahora sí, Rosy, cuéntanos un poquito de ti, cómo fue este inicio y este comienzo en este camino de sanación y de la psicología también. Bueno, la psicología siempre estuvo en mi vida. Cuando yo era pequeña, mi mamá me llevó al psicólogo y me pareció algo súper interesante. Entonces, siempre supe que iba a ser psicóloga. Oh, wow. Entonces, desde que salí del colegio, ya empecé a estudiar psicología. Luego fui a Estados Unidos a hacer una maestría y a trabajar ahí. Luego me formé como psicoanalista. Y bueno, siempre sigo estudiando. Ahora hay una técnica del MDR para trabajar con trauma. Y en este caminar, siempre Dios caminó conmigo. Al comienzo tal vez yo no era tan consciente de cuánto Él estaba ahí, hasta que tuve un día donde vino una amiga a visitarme del extranjero y pasamos toda una tarde juntas. Y cuando ya mi amiga se fue, inclusive también visitamos el Santísimo, y cuando mi amiga se fue, pues yo dije, qué mal estoy.
He tenido toda una tarde para estar con mi amiga y lo único que he hecho es hablar mal de una persona que me hizo mucho daño. Oh, wow. Entonces dije, no quiero estar así, yo no quiero Wow. esto en mi corazón. Claro, claro. Y leí un libro que me habían dado sobre el perdón del padre Darío Betancourt. Me lo leí así de un tirón y cuando terminé de leerlo, le clamé a Dios, porque no fue solo le recé, le clamé. Dios mío, quiero perdonar, no quiero tener estos sentimientos en mi corazón. Te lo ruego, llévatelos de mi corazón. Y Firilei, en ese momento, la gracia de Dios actuó tan fuerte que fue como que me hubiera hecho una operación a corazón abierto y se hubiera llevado en ese instante y para siempre todos esos sentimientos negativos que estaban en mi corazón para esa persona. Me liberó. Y no solo me liberó, sino que mi mano derecha sentí en ese momento como que la hubiera metido en un horno, porque sentí un calor fuertísimo. Miré mi mano y vi que una artritis tremenda que yo tenía ya no estaba ahí. Mis dedos ya no estaban hinchados, los Wow, movía y ya no me dolían. Y wow. dije, wow, ¿qué me ha pasado? Increíble. Entonces empecé a investigar. Y en esa época justo hubo un congreso de psicoanálisis internacional acá en Perú y el organizador me pidió que alojara en mi casa a dos psicoanalistas argentinas. Ujú. Y con una de ellas yo me hice muy amiga y le conté lo que me había pasado. Y ella me dijo, claro, me dijo, porque esa artritis que tú tenías en tus manos era la somatización de la rabia que tú le tenías a esa persona. Y la herida. Exacto, la herida, o sea, digamos, la herida había producido rabia, Oh, wow. rencor, resentimiento. Y toda esa rabia, ese rencor, ese resentimiento, pues se había ido a esos dedos de la mano, a esa artritis, a las dos manos. Entonces me dice, en el momento que tú has perdonado, esa somatización también se ha sanado. O sea, ella me dio la explicación psicológica. Y efectivamente, o sea, yo siendo psicóloga, no había conectado conscientemente que esa artritis tenía que ver con ese fruto de esas heridas, Claro. esa rabia, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Mira, yo ahí tenía, eso ha sido en el año 2000, hace 26 años, o sea que yo tenía 40 años. Increíble. Ya, entonces, dije, no, esto es demasiado fascinante, yo tengo que investigar. Ujú. Empecé a investigar Es increíble la desde, relación que hay, que el mundo entero anda caminando por ahí sin darse cuenta, ¿no? De que, o sea, todo está relacionado. todo está relacionado y ahí vi que lo emocional, porque cuando uno no perdona, Mm, uno emocionalmente no está en paz, tienes una perturbación, tienes mm, un malestar. ujú. Eso también produce, físicamente también produce enfermedad, era en este caso la artritis. Y hay un nivel espiritual, ¿no? Porque esta sanación a mí Dios me la regaló por la oración que yo hice, ¿no? Entonces, empecé a investigar y me topé con un retiro del padre Ignacio Larrañaga. Ujú. Y le cuento que esto me pasó. Y él me dice, mira hija, yo creo que esto ha sido una intervención divina. El propio Y yo le padre Larrañaga te dijo. dije, oh, propio Qué padre Ignacio. belleza, qué belleza. Y le digo, padre, ¿y por qué? Yo el calor lo sentí en mi mano derecha y es mi mano derecha la que se ha sanado. Pero la mano izquierda sigue con la artritis. Mm, Yo ahí no sentí el calor. mm. Me dijo, hija, esa mano también se va a sanar. Porque cuando Dios hace algo, siempre lo hace perfecto y siempre lo termina. Amén. Lo- Qué y así belleza, fue, Firile. qué belleza.
esa otra mano también se sanó. No Ah. fue un momento así preciso como el de la mano derecha, Ni fue inmediatamente, me imagino. ni fue inmediatamente, fue como casi yo sin darme cuenta, Mm, poquito a poquito esa mano se fue sanando. El día de hoy mis dos manos son completamente sanas de qué artritis belleza. y mi corazón no tiene ningún sentimiento negativo hacia esa persona, ninguno en absoluto. Desde ese día y para siempre quedó así. Rosy, tú eres el ejemplo vivo de lo que la palabra, la Biblia, la misma misa cada domingo nos enseña, que tenemos que perdonar y que el perdonar ni siquiera se debe hacer porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros lo necesitamos mucho más. O sea, al perdonar, estás haciéndote un bien mayor tú misma, ¿no? Exactamente. El perdonar es un regalo que uno se hace a uno mismo, Ujú, porque mientras uno no perdona y uno tiene rencor en su corazón, uno tiene, es algo tóxico que ujú. uno mismo se está dando a uno mismo. O sea, la persona ya te hizo el daño, y el hecho que uno mantenga ese rencor no va a cambiar nada lo que ya pasó. Lo único que va a hacer es que uno va a seguir sufriendo por esa situación que ya pasó, ¿no? Entonces, perdonar es lo más sabio, lo más liberador, lo más sanador que puede haber. Entonces yo Ujú. seguí investigando y me encontré con una sierva de Dios, que ya, bueno, la señora ya falleció, pero ya el Vaticano la declaró sierva de Dios y Dios me dio la oportunidad de conocer a su familia. Ella es la señora María Esperanza Medrano de Bianchini, ella es de Venezuela. Ujú. Y a mí me impactó mucho una frase que ella decía, que el día que la ciencia y la fe se unan, ya no van a haber enfermos. Y yo dije, esto es tal cual. Efectivamente, la ciencia tiene que estar unida con la fe, Así es. porque ahí es donde se da la profunda y verdadera sanación. Mira, Jesús cuando vino al mundo, una de las cosas que hacía muchísimo era sanar a la gente. Y si nosotros vemos las enfermedades que él sanaba, todas tienen un correlato emocional, Total. ¿no? Ujú. ¿No? En esa época no se hablaba de psicología, no se Claro. hablaba, pero cada enfermedad que él sanaba física tiene un correlato emocional. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios quiere para nosotros? Que estemos sanos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque todas esas personas que Dios sanaba hacían algo, le pedían a Dios que les sane, se acercaban a Él, le tocaban la túnica. O sea, algo hacían para que Dios responda. ¿No? Como decía el padre Loring, también un sabio Ujú. sacerdote, él decía, nosotros hacemos nuestro casi nada Ujú. y Dios hace el casi todo. Qué Pero bello. si nosotros no hacemos ese casi nada, Dios no pone su casi todo, Así ¿no? es, así es. Entonces, para sanar, tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Estoy aquí, pero anonadada escuchándote, porque de verdad que, como te dije al principio, es una alegría tenerte aquí en este episodio y sobre todo tocando un tema que pues resuena muchísimo. Hay mucha gente con muchas enfermedades, con muchas dolencias, con muchas situaciones que quizás nunca la han querido relacionar con esto que tú acabas de destapar, ¿no? Las emociones y el dolor físico, ¿no? Y el testimonio que nos acabas de compartir, pues yo creo que va a ayudar muchísimo a abrirnos los ojos a muchísimas personas en este lado del mundo. Cuéntanos qué significa sanar desde el punto de vista psicológico. Mira, sanar desde el punto de vista psicológico significa que eso que nos pasó, eso que nos hirió, eso que nos lastimó, que
que fue doloroso, que nos hizo daño, Ujú. o eso que nos faltó, porque las También. heridas no solamente son porque alguien nos hirió, nos hizo algo que nos lastimó, sino también porque alguien que tenía que hacer algo, que correspondía que hiciera algo, no lo hizo, Ujú, ¿no? Por ejemplo, una mamá, un papá que descuidan a sus hijos, que los ujú, abandonan, o que no los escuchan, o que no los miran, pues también eso causa heridas emocionales, ujú, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios permite el dolor? Porque esa es una de las grandes mm. preguntas que uno se hace, ¿no? Dice, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué Él permite el dolor? Mira, Dios no va a permitir situaciones dolorosas en nuestra vida si no fuera porque hay un potencial de ganancia tan importante que vale la pena pasar por ese dolor. Así es. Él mismo nos enseñó que el dolor puede tener un valor gigantesco cuando se vive con amor. Él mismo pasó por todos los extremos de dolor en la cruz, en su pasión, y nos enseñó que ese dolor vivido con amor, pues tenía el potencial de salvarnos a toda la humanidad, ¿no? Entonces, Él nos enseñó eso. El dolor te puede dar vida cuando lo vives con amor o te puede enfermar, te puede matar cuando no lo vives con amor. Quizás me has respondido esto que te iba a preguntar, porque hay muchas personas que pues hacen muchas cosas para intentar sanar y no lo logran. Ya, mira, ahí hay varios factores que pueden entrar en juego, ¿no? El primero es cuánto la persona realmente quiere sanar. Mira, por ejemplo, en caso de personas que han sufrido maltrato o abuso, generalmente esas personas no quieren terminar de sanar, no quieren terminar de perdonar, porque dicen consciente o inconscientemente, no quiero que me vuelva a pasar lo que me pasó. Tengo que estar en guardia, tengo que defenderme, tengo que protegerme. Entonces piensan que si perdonan, que si sanan, van a volver a estar en ese estado de vulnerabilidad que es en el que estuvieron en el momento que sufrieron el trauma que sufrieron. Mm. Entonces, por supuesto que esa es una idea equivocada, es una mentira que a veces nos hacemos y nos la creemos. Sí, sí, y se escucha mucho. Hay muchísima gente que te dice eso. Yo no vuelvo a pasar por ahí. Yo no vuelvo a tratar a esa persona. Yo no vuelvo a caer en esto. Sí, tiene mucho sentido lo que acabas de decir, porque eso tiene como un disfraz, ¿no? Del rencor o del miedo que está ahí también. Correcto, así es, rencor y miedo, efectivamente. Entonces las personas piensan que no pueden perdonar porque tienen que estar alertas para defenderse. Y eso no es verdad, Y no es así. porque eso no es así, eso es un autoengaño que uno se hace, Ujú, ¿no? Un autoengaño ¿por qué? Porque realmente de la mejor manera que uno se puede proteger es cuando uno realmente sana y cuando uno realmente procesa lo que le pasó y obtienes el aprendizaje que está encerrado ahí en esa experiencia. Entonces, cuando uno realmente sana, ya estás más apto para inclusive elegir mejor qué personas quieres tener cerca en tu vida. claro. Porque a veces cuando uno no ha sanado, inconscientemente uno repite. Entonces uno dice, pero ¿por qué si mi papá me maltrataba, yo me escogí un marido que me maltrata? ¿Por qué si mi papá tomaba alcohol, me escogí un marido que terminó también tomando alcohol? ¿Por qué si mi mamá me abandonó, por qué me terminé escogiendo una pareja que me abandonó? Y no nos damos cuenta que si no sanamos, somos más esclavos y dependientes de nuestras heridas que si las sanamos. Porque una vez que ya las sanamos de verdad,
ya hemos aprendido de ellas realmente y podemos utilizar ese aprendizaje a nuestro favor. ¿Cómo podemos entender que sanar es un camino y no algo que sucede de un día para otro? Porque mira, muchas de las cosas buenas de la vida se requieren lograr con perseverancia, con tiempo, ¿no? Ujú, Si tú quieres ir al gimnasio y tener ujú. resultados, pues tienes que perseverar. Si tú quieres desarrollar una habilidad, una carrera, una profesión, pues tienes que perseverar en tus estudios, ¿no? Si quieres ser feliz en tu matrimonio, pues tienes que perseverar y trabajar en tu matrimonio. O sea, todas las cosas que uno quiere lograr en esta vida Hay que se hacen, elaborar. exacto, con esfuerzo y con perseverancia, ¿no? Porque en ese esfuerzo y en esa perseverancia, uno es que se va fortaleciendo, uno es que se va purificando, uno que va sanando, uno que va aprendiendo, ¿no? Porque cuando te dan las cosas muy fácil, así somos los seres Sí, humanos, sí, sí. te dan las cosas muy fácil y no las valoras, no les das su total valor Claro, y no aprendes también. y no aprendes. ¿Cuáles son esas heridas emocionales, de acuerdo a la experiencia que tú tienes, Rosy, más frecuentes que encuentras en los procesos? Mira, generalmente las heridas principales son las que se han adquirido en la infancia, Mm, son las que son por ya sea maltrato, abuso, negligencia, abandono de los padres. mm, Una herida que se ve mucho en el consultorio, pero que no se ve en el día a día porque la gente tiene mucha vergüenza de claro, hablar de eso. Generalmente son las heridas de abuso sexual. Lamentablemente es un trauma más común de lo que uno se puede imaginar. Sucede más de lo que uno quisiera creer que sucede, pero lamentablemente hay muchos casos de abuso sexual y realmente es una herida que, que es bien dolorosa, que causa dura, bastante daño a la persona. me imagino. Pero que como toda herida, Mm, se puede trabajar y se puede sanar, pero sí requiere su tiempo. claro, claro. ¿Cómo sabemos cuando una herida sigue abierta? Porque podemos escucharte y pensar, bueno, sí, yo recuerdo, o tu mente tratar de viajar en el tiempo y decir, sí, recuerdo aquel episodio que me dolió, aquella mentira que no me gustó, pero es una herida que a lo mejor tú dices está ahí, pero la olvidaste. O cómo sabes si realmente esa herida sigue afectándote en el presente. Mira, igual que las heridas físicas, cuando tú tienes una herida en tu cuerpo y algo toca, roza esa herida y tú sientes dolor, Ujú. es porque esa herida todavía no ha sanado. Tú tienes Ya. una cicatriz, que significa que la herida ya sanó. Tú tocas una cicatriz y ya la cicatriz ya Y no duele, no pasa nada, sí. efectivamente. Entonces, igualmente, las Mm, heridas emocionales, también cuando algo las gatilla, cuando algo las mm, despierta, porque vives algo que te hace acordar a esa ujú. situación O una del trauma. reacción puede ser también, que uno muchas veces puede decir, ¿y por qué reaccionaría yo así? ¿Por qué fui tan exagerada, si se puede decir, ¿no? Quizás esa sea una señal de que ahí hay una herida, ¿no? Por supuesto que sí. Ujú. Cuando uno dice, oye, pero ¿por qué reaccioné tan fuerte? ¿O por qué esa persona reaccionó tan fuerte? No ameritaba lo que estaba pasando para una intensidad de esa manera. Exacto. Y, Eso nos está hablando de que hay algo ahí. wow, y qué interesante, Rosy, porque si te pones a ver, claro, uno en la vida se puede encontrar también personas que en algún momento dices, ¿por qué me hablaría así? Si yo acabo de llegar en un trabajo, por ejemplo, en una reunión. Y claro, si tú tienes esta preparación psicológica, de alguna manera, para que lo entienda nuestra comunidad que nos escucha, puede decir, no, wow, está hablando desde a lo mejor una emoción, una herida, una situación, no sabemos qué le está pasando, no te lo tomas personal. Exacto.
exacto. Porque muchas reacciones, y sobre todo cuando la reacción es desproporcionada a lo que hemos hecho, a lo que hemos dicho, Ujú. es un indicador de que esa persona ahí tiene un tema, ¿no? Sí, te escucho. Y eso es bien importante, aprender a no tomar las cosas personales. No es fácil, No, para no es fácil nada. porque nosotros tendemos a tomar personal la respuesta, las reacciones que la gente tiene con nosotros, ¿no? Pero saber que cuando la reacción es muy fuerte, puede ser la expresión de una herida que esa persona tiene, entonces nos ayuda a poder tomar una distancia para poder mirar esa reacción como una expresión de que ahí hay un dolor, ahí hay una Ujú, herida, algo le pasa a esta persona. ujú. Claro, pero la gente que no tiene conocimiento de nada de esto, más perdida todavía, se lo toma mucho más personal. Y empiezan los problemitas que se convierten en las grandes guerras, ¿no? que hay en la humanidad. Porque todo empieza ahí, en la relación, en la casa, en el hogar, en lo que hacemos también de nuestra familia, nuestros hijos, que formamos en nuestros hijos, que cuando ya salen a trabajar, a compartir, pues tengan, es la esperanza de todos, ¿no? Relaciones sanas y no haya tanta toxicidad en el mundo a nivel Porque emocional. mira, Firile, hay una regla en psicología que es Mm, la historia que no se ha comprendido, que no se ha entendido, que no se ha sanado, se repite. interesante Y, escuchar eso. y esa repetición no es una repetición consciente. Inconscientemente uno repite. Increíble. Y uno repite con la pareja, y uno repite con los hijos, y uno repite con las amistades, pero lo más triste, lo más difícil es que uno repite con las personas que uno más ¿Qué quiere. más amas? Sí, claro, claro. Wow. Pero también hay que verlo como una oportunidad. Cuando vemos que algo está surgiendo en nosotros Ujú, y decir, es una bandera roja, ujú, aquí me está avisando algo, ujú. tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Es como cuando tu cuerpo produce algún síntoma, tú dices, voy al doctor, ¿no? Claro, claro. Si es una cosa pequeña, pues tal vez tú misma lo puedes resolver, pero si tú ves que ya es una cosa que ya es un poquito más grande, pues buscar ayuda, ayuda profesional. Súper importante eso. Y en este momento de nuestra conversación cabe preguntarte, Rosy, eh, hay personas que pueden pensar que con la fe nada más pueden sanar por sí solas. Y tú nos hablabas, empezando este episodio, de esta unión entre la fe y la ciencia para poder combatir todo esto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, Dios pone a las personas que son también instrumentos de Él, Así ¿no? es. Entonces, cuando uno necesita ayuda, mira, por ejemplo, si te da una enfermedad, ponte un cáncer, se te rompe un hueso, tú puedes ir al Santísimo y decirle, Dios mío, sáname este cáncer, esta ruptura de hueso con un milagro. Pero ¿cómo actúa Dios? Dios generalmente actúa a través de la acción de los médicos. Es como, mira, la misa, por ejemplo. Él podría bajar del cielo y llegar a cada uno sin necesitar la intervención del sacerdote. Pero él ha querido que sea a través del sacerdote que él baja del cielo, que se pone en ese pedacito de pan y que el sacerdote con sus manos lo recibe y luego no lo entrega a nosotros. Ujú. Entonces, Dios ha querido que nosotros seamos de alguna manera instrumentos de Él. Y Él actúa a través de las personas. Y Él actúa a través de los médicos. Claro. Esa unión es definitivamente importante para todos estos procesos de sanación. Volvamos a tocar el tema del perdón, Rosy, porque yo pienso que juega un papel muy importante en estos procesos de sanación. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, tú dices, hay que perdonar.
hay una situación con una persona y la perdonas. ¿Y qué pasa cuando esa persona no te perdona? Tú la perdonas, pero ella no te perdona y hay como una relación conflictiva y aunque tú quieras paz, como que no ves la paz del otro lado, como lo que pasa en el mundo con las guerras. Mira, el perdón no significa que, que la otra persona va a cambiar, Ujú, significa que uno va a cambiar. Significa, cuando uno perdona, uno está cambiando el clima de su corazón. Uno ujú. está Qué eligiendo bello eso que acabas de decir. qué, qué quieres tener en tu corazón. Claro. ¿Quieres que tu corazón esté lleno de amor o quieres que tu corazón esté lleno de odio? Y te digo, toda la vida y en cada instante, nosotros estamos tomando una decisión, el amor o el odio. En todas sus formas, ¿eh? En todas sus formas, porque Sí. el odio suena algo muy fuerte, pero también cuando no perdonamos es una forma de no amor o de Claro, odio. de Cuando desprecio. tenemos rencor o resentimiento o Ujú, desprecio, ujú. ¿no? Entonces, todo lo que elegimos que tiene que ver con el amor, estamos eligiendo a Dios porque Dios es amor. Y acabas de decir algo muy lindo cuando dices, hablas del corazón como esa casa donde debe haber paz porque ahí habita el Señor, nuestro Creador. ¿Y cómo va a habitar un Dios que es todo amor en un lugar donde hay rencor o odio, que es una palabra muy fuerte, pero existe? ¿Cómo? No se puede. Entonces yo creo que partiendo de esa situación podemos como agarrar conciencia de todo lo que es necesario hacer cada día, porque creo que cada día es una oportunidad para decir, elijo perdonar, elijo amar o elijo vivir en guerra, en rencilla, en resentimiento, en distancia, ¿no? Ujú, claro. Y es una decisión que cada uno toma, nadie la puede tomar por ti, Ujú. solo uno puede tomar esa decisión. Y por alguna razón, Dios ha permitido que todos tengamos a alguien a quien perdonar. Nadie pasa por esta vida sin que alguien, Sin de alguna experimentar. manera, sin experimentar un dolor causado por una persona. Mira, qué interesante eso, porque claro, a veces también podemos pensar que no sé, infantilmente que la vida todo es alegría y todo tiene que ser felicidad, ¿no? Y no es así. La realidad es que la vida es así, arriba y abajo, día y noche, todo tiene, ¿no? Sus dos lados. Así es, y todos tenemos a alguien a quien perdonar. Em, es normal experimentar retrocesos, Rosy. Sí, es normal. Cuando estamos en un proceso de sanación, que también podríamos llamarlo un proceso de crecimiento personal, vamos a estar en una lucha interior entre nuestra herida, nuestro lado enfermo y nuestro lado sano, el lado que quiere sanar, el lado que quiere crecer, el lado que quiere aprender, ¿no? Y muchas veces esas heridas están en nuestra niña o niño interior, Ujú. según sea el caso, ¿no? Entonces, nos acostumbramos a vivir y a lidiar con las cosas de acuerdo a cómo aprendimos a hacerlo en la infancia. En la infancia aprendimos a cómo protegernos, cómo defendernos, cómo lidiar con ciertas situaciones que se nos eran difíciles. Y uno tiene, conforme va creciendo y va madurando, tiene la oportunidad de aprender de todo eso, de crecer y de madurar y no quedarse en una infancia, o sea, de dejarse gobernar por esa niña o niño interior. Dios nos dice que tenemos que ser como niños para entrar Ujú. al reino de los cielos. Correcto.
¿ya? Pero cuando él nos habla de esa infancia interior, yo creo que nos está hablando de esa pureza, Claro. de esa La inocencia, ¿no? curiosidad, el amor, el perdonar, porque un niño perdona tan rápido, le quitan un juguete, llora, al ratito se lo dan y va y lo abraza. Correcto, correcto. Y Sí. un niño confía en las personas que le cuidan. Entonces el Ujú. niño tiene muchas cualidades hermosas que tenemos para aprender mucho de los niños. Es verdad, es verdad. Pero también en nuestro niño interior, nuestro niño o niña interior también ha sufrido heridas, se ha enfermado. Ujú. Y ese niño o niña interior, mientras no sana, nos va a llevar a tomar decisiones o tener reacciones o tener formas de pensar las cosas desde las heridas. Ujú. Y generalmente esa no es la forma más saludable. Entonces, tú hablabas de retrocesos. Sí. Sí, cuando uno está en un proceso, uno va poco a poco sanando esas heridas, aprendiendo a mirarlas de otra manera, ¿no? Y aprendiendo a enfrentar situaciones que a uno se le hacen difíciles de una manera más saludable. Ujú. Y cada retroceso es una oportunidad, porque un retroceso te está diciendo, aquí todavía hay algo que necesitas trabajar, Claro. Me imagino que es una oportunidad para reforzar. para reforzar, para Ujú. trabajarlo, para Ujú. procesarlo. Ujú. Mira, cuando uno vive una experiencia traumática, uno la almacena en su memoria de una manera disfuncional. ¿Cómo es eso? La memoria traumática tiene un pensamiento negativo que adquirió de ese momento, una sensación corporal perturbadora que adquirió de ese momento y una emoción negativa y ingresos sensoriales, una imagen, un olor, un color, un sonido de ese momento traumático. Wow. Y mientras no ha sanado, cada vez que algo gatilla, hace acordar eso, uno vuelve a revivir lo que vivió en ese momento traumático, Mm. ¿no? A ver, te doy un ejemplo. A una persona le asaltaron en la calle, ¿ya? Y vino una persona que estaba vestido de color negro y tenía un gorro de tal manera y se encontró en tal calle y tenía un arma y justo en ese momento escuchó esos ruidos de la calle. Entonces, esa persona va a quedar con ese trauma. Entonces, cada vez que vea a una persona de negro en la calle, va a pensar, Claro. muy, me van a Ah, volver a robar. claro. O cada vez que alguien que tenga un sombrero como el que esa persona tenía, o que escucha esos sonidos de la calle, va a pensar, nuevamente puedo estar en la situación de peligro. Wow. ¿No es cierto? Entonces, Mm. ¿qué pasa? Todas esas cosas se vuelven gatilladores, Claro. disparadores para la persona, porque la persona se pone en estado de hiperalerta para protegerse que no le vuelva a pasar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Ese es, digamos, el estado inicial en el cual uno registra el recuerdo de la experiencia traumática, ¿ya? Pero esa experiencia traumática uno la puede ir procesando con el resto de memorias que uno tiene, con el resto de experiencias que uno tiene, con el resto de aprendizajes que uno tiene, cosa que uno puede ir afinando y Ujú. volviendo más selectivo cuáles son los indicadores de peligro y no sentir cada vez que estás en la calle con alguien vestido de negro que te va a asaltar. Claro, claro. Y todo eso forma parte de esa sanación que necesitamos realizar para poder vivir como Dios nos manda, ¿no? A vivir una Correcto. vida digna y abundante. Rosy, ¿cómo pasa el tiempo? Ya nos quedan muy cortitos minutos y me gustaría que si una persona que nos escucha hoy está cansada, herida o desesperanzada, ¿qué le quisieras decir tú? Yo le quisiera decir que no se rinda, que busque ayuda, que confíe.
Hay gente preparada, hay gente profesional, hay gente que le puede ayudar, que busque ayuda y que no se rinda, que siga trabajando en su sanación porque toda persona se merece estar bien. Ujú. Todos pasamos por situaciones dolorosas y difíciles, pero uno tiene que hacer su parte para que esas experiencias terminen siendo a favor de nosotros, sean experiencias que nos construyan, que nos hagan mejores personas y no experiencias que nos dejen limitados en la vida. Así es. Rosy, una vez más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por compartir parte de tu experiencia, tu testimonio, ese corazón tan hermoso que tienes. De verdad que ha sido un placer conversar contigo. Gracias a ti, Firilei, un gusto conversar contigo. Queridos amigos, hoy hemos recordado algo muy importante. La sanación no es una carrera, no es una meta que se alcanza de una vez, es un camino. Es un camino que requiere paciencia, humildad, ayuda, esperanza y mucha compasión hacia nosotros mismos. Gracias, Rosy, por compartir con nosotros tu experiencia, tu conocimiento y tu corazón. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Bajo el Mismo Cielo. Si este programa ha tocado tu vida, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Yo soy Firelei Silva y recuerda que aún en medio de las heridas y de las preguntas, seguimos caminando bajo el mismo cielo, sostenidos por el amor de Dios. Hasta la próxima. En tus manos yo dejo mi oración, buscando la paz en cada ocasión. Dios de amor, ven a sanar. En tu gracia yo quiero descansar. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración. Con esperanza te quiero cantar, mi Dios. Ven y no tardes más, no tardes más. Cuando el camino se vuelve incierto, tú eres mi refugio, eres mi puerto. Guía mis pasos, oh mi Señor. En tus promesas encuentro todo el valor. Bajo tu manto de sanación, mi fe se alza en adoración. Con esperanza te quiero cantar, mi Dios. Ven y no tardes más. Dios mío, yo creo y confío en ti. Tu amor es mi faro, mi guía aquí. Te pido por Dina con todo mi ser, que encuentre en ti todo el poder. Levántala ya, Talita Kum, tú tienes poder para la muerte vencer. Que se haga tu santa voluntad. Dios de amor, te pedimos sanidad.
sanación.